Bueno, la idea un poco en este ratito es comentarles algo respecto a nuestros objetivos en estos 20 años que hemos tenido, que ya en el 2002, cuando fue nuestra primera jornada científica, teníamos un poco ese eslogan de decir, bueno, tenemos que abrir fronteras. En esta jornada científica que hicimos en el 2002, convocamos a todos los profesionales de la salud. Ya ahí buscamos abrir fronteras, porque estábamos acostumbrados en esa década, en el 2000, a hacer todas actividades, todos separados. Las distintas especialidades separadas, los psicólogos separados, los médicos, los nutricionistas, y acá decidimos convocar a todos los profesionales de la salud. Nos preguntamos, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Es increíble cómo después de 20 años algo ya sabemos, porque durante los 20 años hemos tenido muchas jornadas científicas, instancias de formación, de intercambio, de clínica, pero aún perdura muchas veces una confusión respecto a si la psiconeuroinmunoendocrinología es una nueva disciplina. Y justamente nosotros desde la Federación Latinoamericana de Psiconeuro y desde la Mundial tratamos de transmitir que no pretendemos que la psiconeuroinmunoendocrinología se plantee como una nueva disciplina, sino que es una transdisciplina. Y eso es diferente, porque de lo que se trata no es sumar una nueva disciplina a las miles que ya tenemos, sino que cada uno en aquella disciplina en la que se ha formado y en la que tiene experticia, integre los aportes de la psiconeuroinmunoendocrinología. O sea, no es una nueva disciplina. En cada disciplina vamos a integrar esta visión psiconeuroinmunoendocrina. Por eso decimos que es una transdisciplina. Y esta comprensión que trae la psiconeuroinmunoendocrinología de la vida, de los procesos de salud, de los procesos de enfermedad, está basada en un sustento científico, pero si nosotros tenemos una comprensión integral, ya nuestra clínica no puede seguir siendo la misma. Tiene que tener implicancias en nuestra clínica. Por eso decimos abrir fronteras entre lo que decimos y lo que hacemos. Si tenemos una comprensión integral, nuestro vínculo con el paciente tiene que también transmitir esta concepción. También nuestra evaluación diagnóstica va a tener que ser diferente, no puede seguir siendo solamente desde un aspecto o desde la dimensión en la cual estamos trabajando. Hay que integrar otros factores que intervienen. Y es así que desde esta transdisciplina tratamos de que en la clínica se considere en todo motivo de consulta, ya sea que el paciente llegue al médico, al psicólogo, al nutricionista o a otro profesional de la salud, pero que se sepa que en eso que le está ocurriendo al paciente inciden factores biológicos, cognitivos, emocionales, socioecológicos y espirituales. Y siempre están presentes. No es que estén a veces sí, a veces no, porque el ser humano tiene esa condición en donde interactúan todos estos factores. Por eso es que nos alejamos y rompemos también esa frontera que teníamos, que decíamos, hay enfermedades psicosomáticas y enfermedades no psicosomáticas. Es la condición del ser humano que es psique-soma y entorno. Porque también, como decía Inés al inicio, desde nuestros inicios de la vida, siempre estamos en contacto con un entorno y necesitamos de este entorno para vivir. Este entorno nos va conformando y nosotros incidimos en nuestro entorno. Es decir, que no es solamente psique-soma, sino psique-soma-entorno. Por eso, la psiconeuroinmunología es un paradigma de comprensión que tiene su expresión en distintas áreas, en distintas disciplinas, dando lugar así a una medicina integral, a una psicoterapia integrativa, a una nutrición integral y a otras ciencias de la salud. El sustento científico ya lo conocemos todos, que data de la década del 70. Los fundadores de esta transdisciplina han sido Solomon, Moss, Cohen, Robert Eider.
Y fue cambiando los nombres, por eso si ustedes buscan en internet van a ver que algunos dicen psicoinmunología, otros psiconeuroendocrinología. Es decir, que fue variando también, porque primero era la psicoinmunología, después se vio que la función del sistema nervioso, psiconeuroinmuno, después se vio la función de los neuropéptidos, se le agregó endocrinología, y bueno, y así hay distintas sociedades internacionales que a unos enfatizan más lo hormonal, lo inmunológico, etcétera, pero se trata de la interrelación de todos estos sistemas que se descubrió en estos investigadores en la década del 70 que hay receptores a nivel de membrana para mensajes que vienen de los otros sistemas, en mutuas interacciones. Pero además, también podemos decir que la psiconeuroinmunoendocrinología se basa, como decíamos, como referente epistemológico en la complejidad, la teoría de los sistemas, la teoría del caos no determinista, diría Prigogine, pero fundamentalmente en la teoría del estrés. Y esta teoría del estrés también ha ido teniendo variaciones desde Hans Selye del 36 y con los aportes de la Universidad de Pensilvania y de Rockefeller, de varios Stirling, Ayer y otros investigadores. Hoy hablamos justamente de estrés crónico y de carga alostática, es decir, cómo cuando hay insatisfacción de necesidades en las personas, en cualquier área, porque nuestras necesidades son de sueño, como decíamos, de alimentación, de ejercicio, de relajación, de eliminación, necesidades emocionales, como planteaba Inés. Es decir, tenemos muchas necesidades. Cualquier insatisfacción de necesidades en cualquier área produce respuestas de alarma en el sujeto, respuestas de alerta. Hay algo que necesito y me está faltando, o no está en la dosis adecuada, está en demasía, o está carente, o es inadecuado. Entonces eso produce respuestas de alerta, que son las respuestas de estrés. Y si nosotros seguimos funcionando con esas necesidades insatisfechas, se produce un abuso de nuestros sistemas adaptativos, de todos nuestros sistemas psiconeuroinmunoendocrinos, y eso lleva a un esfuerzo para seguir viviendo, que es lo que se le llama carga alostática, que es este esfuerzo que se produce. Pero es interesante estos artículos que puse por acá, sobre todo de McEwen, porque plantea que un poco podríamos decir que el rol central lo tiene el cerebro, en cuanto a que hay una evaluación de lo que es dañino, de lo que es peligroso, una evaluación de alerta para nuestro organismo. Entonces, en estos artículos justamente enfatizan que los mecanismos de respuestas del estrés, si bien son comunes a toda la especie humana, pero también son individuales y personalizados. No todo lo que es estresante para una persona lo va a ser para otra. Es una evaluación individual que además también en una misma persona eso va variando, porque los estímulos que recibimos van a interactuar con lo que llamamos nosotros una metaplasticidad, es decir, con un estado deveniente de nuestras vulnerabilidades genéticas, de nuestra historia, de nuestras circunstancias actuales, de nuestra expectativa. Hay todo un estado psicofísico que se va gestando desde el cual vamos a procesar los estímulos. Por eso esa metaplasticidad es absolutamente individual. Por eso en la clínica, si bien tenemos protocolos de tratamientos generales para los pacientes que tienen depresión o los que tienen hipotiroidismo o enfermedad de Crohn, o sea, hay protocolos generales, porque vamos aprendiendo de la experiencia lo que da resultado en los tratamientos, lo que no, etcétera. Pero igualmente eso no quita que tengamos que hacer una evaluación personalizada de cada paciente, porque cada paciente es particular. Y eso hemos aprendido, que también a nivel terapéutico, esa metaplasticidad que es cada persona va a condicionar las respuestas terapéuticas. Entonces vamos a ver cómo tal paciente anduvo tan bien con tal tratamiento o con tal técnica psicoterapéutica y tal otro no, porque la metaplasticidad desde donde se procesa ese estímulo es diferente. Entonces la clínica tiene que ser una clínica personalizada en cualquier área de la salud. Es una persona la que está en tratamiento. Por eso decimos que, bueno,
vemos ahí que lo que planteaba, ¿no? Que las respuestas del estrés van a afectar el hipocampo, el menor volumen, la amígdala, la corteza prefrontal, etcétera. Todo esto está involucrado. Y vamos a tener que entonces ir haciendo una evaluación de cuál es ese estado de esa persona que ha tenido esas respuestas de estrés por insatisfacción de necesidades. Y en esto que decimos de abrir fronteras, en estos 20 años hemos estado trabajando para abrir fronteras entre lo que es el conocimiento científico y la comunidad. El conocimiento que vamos adquiriendo nosotros a nivel científico no puede quedar solamente en nuestra comunidad científica, tiene que estar al servicio de las personas. Las personas tienen que conocer lo que es bueno para su salud, cómo cuidarse. Por eso yo siempre me acuerdo, está acá Beatriz Yade, pero para mí fue un ejemplo cuando hace muchos años Beatriz había organizado un congreso de gastroenterología y me encantó porque en el congreso había otra sede donde en un vocabulario más accesible, pero también se transmitía a los pacientes qué es lo que se sabía actualmente sobre su patología y qué cosas era bueno. Era un congreso que era para los profesionales, pero había también una parte que era para los pacientes, para poder actualizarse en el conocimiento del cuidado de su salud. Y eso me parece bárbaro. Lo mismo las reuniones que se hacen de ACU para pacientes, para familiares, haciendo biopsicoeducación sobre los distintos aspectos, porque lo importante es tener en claro que no es solamente sobre un aspecto, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en gastro hablarán de lo alimentario, no, también de las emociones, del ejercicio, es decir, de todos los aspectos. Y eso, justamente la otra vez escuchaba a una especialista en psiconeuroinmunoendocrinología que comentaba que, bueno, se va poniendo de moda esta palabra de la psiconeuro en el mundo, pero también hay quienes no la interpretan tal cual se plantea desde la Sociedad Mundial, desde ISDE, o la planteamos desde FLAM, desde la Federación Latinoamericana, y entonces reduce la psiconeuroinmunología a decir, bueno, tome tantos complementos alimentarios o tal cosa, y no aparecen los otros aspectos de esta red. La psiconeuroinmunoendocrinología es toda la red. No es que nos sentemos en una puntita de esa gran red. Otra de las fronteras que queremos modificar y en la cual hemos trabajado es la relación paciente, profesional e institución. Abrir las fronteras que no está el terapeuta y el paciente. Yo soy el que sé y el otro acata. No, justamente el paciente en realidad es lo que sabe lo que le pasa. Nosotros vamos a poner a su disposición nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero lo fundamental es hacer una alianza colaborativa hacia un proceso hacia la salud. Entonces hay que romper esa frontera también que separa, o también de las instituciones de salud. Las instituciones de salud tienen que estar también al servicio de los pacientes. A mí siempre pongo de ejemplo a López Rosete, que me encanta, en el hospital de San Isidro en Argentina, que organizaba caminatas en la puerta del hospital, o que en la receta médica le ponía la verdulería. Es decir, hay que empezar a romper esa frontera, esto es lo ortodoxo, y esto sí, esto va afuera, esto no es para el hospital. Otra de las fronteras que es importante romper es esto que decíamos de la interdisciplina a la transdisciplina. Ya no es que cada disciplina trabaja separado en su consultorio y el paciente va a uno, después va a otro y es el paciente el que tiene que hacer la síntesis de las distintas cosas que le dijeron, que a veces incluso son contradictorias. En la transdisciplina, la atención de los pacientes justamente se hace desde un paradigma en común. Entonces, si bien cada uno tiene su experticia y gracias a eso realmente agradecemos a la medicina porque realmente en lo agudo nos salva la vida, pero después es importante que haya un paradigma en común desde el cual es atendido el paciente y cierta comunicación, que no vamos a ser idealistas y pensar que nos vamos a reunir todos los días todos los especialistas porque no nos da el tiempo ni la vida, pero por lo menos una mínima comunicación, una llamada, un mensaje, un intercambio, y que el discurso que se le da al paciente sea el de, bueno, no lleva más de 2 minutos hacer biopsicoeducación, porque uno dice, bueno, sabemos que las instituciones a veces son 15 minutos para atender, no da el tiempo, pero no lleva más que 1 minuto decirle, qué bueno que consultó, le digo que además de esto que vamos a tratar acá, que es su intestino, su corazón, etcétera, hay otros aspectos que están incidiendo en esto que le pasa. Usted vive feliz, cómo son sus vínculos, sus emociones,
Eso, bueno, acá en el consultorio de al lado, o le puedo decir, está Sumie, que tienen hasta atención honoraria, sin costo, pero es importante hacer un diagnóstico también de otros aspectos que pueden estar incidiendo en lo que le pasa. Esa biopsicoeducación la tenemos que hacer todos, el psicólogo también. El psicólogo no se puede decir, yo me ocupo del mundo interno, de la madre, del padre, de la historia, y no me importa si el paciente come bien, si duerme, no. También tiene que hacer biopsicoeducación y preguntarle sobre todas las dimensiones de su vida. Y decirle que esas cosas son importantes para su salud. Así que esa es otra de las fronteras hacia la transdisciplina. También una frontera que hemos estado, bueno, esto es la salud y la enfermedad. La vida cotidiana del paciente no tiene nada que ver conmigo, eso es de él, que no me venga a contar eso al consultorio. La salud está en nuestra vida de todos los días, en lo que escogemos, en lo que hacemos, en lo que elegimos como componentes de nuestra vida, en todas nuestras áreas, como decíamos, en las 5 dimensiones. Por eso hoy está surgiendo, y vamos a ver que está en distintos lugares, en Argentina, en distintos lados, la medicina del estilo de vida, porque se está viendo que el cómo vivimos todos los días, eso es lo que son los ingredientes de nuestra salud o de procesos de enfermedad. Otra de las fronteras que tenemos que romper, ya hace mucho tiempo que se está tratando de romper y creo que hemos logrado bastante, es el de salud mental y salud orgánica. Yo me acuerdo ya en 1994, en el DSM-4-TR, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se decía que el manual se llamaba de los trastornos mentales, pero que eso respondía, eso lo dice en la introducción de este manual, a un anacronismo del dualismo mente-cuerpo. Porque en realidad lo mental es orgánico, lo orgánico es mental. Si uno piensa en la depresión, es mental, pero está la postura corporal, están las hormonas, los neurotransmisores, trastornos alimentarios, del sueño, está todo lo biológico implicado. Es simultáneo, no es que tiene consecuencias, es simultáneo el acontecer psique-soma. Entonces, bueno, el lenguaje nos limita, entonces hablamos de salud mental para hablar de un predominio de síntomas en lo mental o un predominio de síntomas en lo orgánico, pero sabiendo que hay un unísono de un acontecer mente-cuerpo. Otra de las fronteras es el continuo estrés, ansiedad, depresión y retnia. Si bien hay características que son propias de la ansiedad, propias de la depresión, también sabemos que hay un continuo entre la salud y enfermedad. Hay un continuo entre estados de ansiedad crónico que lleva a un desgaste de los sistemas, a una fase de agotamiento que puede desembocar en un estado de depresión y en un impacto en toda la retnia. Hay un continuo entre la salud y enfermedad. No es algo que viene volando y me enfermó, sino que es cómo voy yo viviendo toda mi vida, en donde hay muchos ingredientes y muchos factores, hay vulnerabilidades genéticas que, como decía Inés, pueden quedar dormidas o silenciadas toda nuestra vida, pero para que estos genes de transcripción se expresen, necesitan una señal neuroquímica para facilitar su expresión. Y esa señal neuroquímica puede venir por factores tóxicos, factores emocionales, por cualquier factor que desencadena la respuesta de estrés. Entonces hay un continuo hacia la depresión. Por eso sabemos que tenemos que cuidar de no abusar de nuestros sistemas de alostasis, no llegar a una fase de agotamiento y a una carga alostática que genera procesos de enfermedad. Y la otra frontera a romper es el determinismo. No, esta enfermedad es genética, no hay nada para hacer. Este determinismo, ya Ilya Prigogine en el 77 demostró que no podemos hablar de certezas pronósticas en un ser humano que es un sistema abierto. Hablamos de probabilidades, pero no de determinismo. Genes y ambiente interactúan. Y sabemos que justamente tenemos que estar abiertos a potenciar la salud. ¿Hasta dónde llegamos? No lo sabemos, no tenemos certeza de eso. Para mí este es un punto sumamente importante porque, bueno, creo que todos conocen que llegué a la psiconeuroinmunología a través de una experiencia personal en el año 88, para mis hijos, tenía 36 años, cáncer de pulmón, metástasis de cerebro, estadio 4, epidermoide, le dieron 2 meses de vida y yo en ese momento era maestra de jardín, pero ahí me empecé a interesar porque empecé a observar cómo él mejoraba en la tos, la fiebre, una serie de síntomas de acuerdo a su esperanza, a su estado anímico.
Él nunca supo lo de los 2 meses de vida, por suerte, porque ahí pude aprender que no existen certezas pronósticas. Vivió más de 25 años y falleció de otro proceso de enfermedad. Quiere decir que la certeza pronóstica de los 2 meses de vida, cuando hablamos de plazo, no existe. Podemos hablar de probabilidades estadísticas o esto está muy comprometido, de un diagnóstico, pero no de certezas pronósticas, que además se suma el papel de la mente. Una expectativa negativa está demostrado que genera conductas que justamente acentúan el proceso de enfermedad, porque la persona que dice yo voy a vivir 2 meses, se angustia, se deprime, ¿para qué voy a comer? ¿Para qué voy a adherir al tratamiento? Bajar la persiana, quiero estar a oscuras, ¿para qué voy a ver a mis afectos? Es decir, que nuestras expectativas futuras generan conductas. En cambio, una probabilidad, la esperanza, hay miles de investigaciones que las pueden buscar respecto a la incidencia de la esperanza en la salud. Con Laura Nassi, que escribimos el libro de Cáncer y Psiconeuroinmunología, pusimos muchas de estas investigaciones porque para nosotros, en esta patología o en cualquier otra, la expectativa es un factor que es muy importante porque es una neuroquímica, que es lo que demostró Ilya Prigozhin. Tenemos una expectativa, estamos liberando sustancias y generando realidades. Entonces no es menor el considerar eso. Por eso el adherir a la plasticidad, el alejarnos del determinismo, es lo que hace a nuestro quehacer profesional. Somos profesionales de la salud porque estamos apostando a tratar de ayudar a aliviar el sufrimiento y a potenciar la salud, a través de los fármacos, los psicofármacos, las conductas de estilo de vida saludable, la psicoterapia, porque, bueno, vamos a tratar de potenciar la salud lo más que se pueda. ¿Hasta dónde llegamos? No lo sabemos, pero no terminamos de sorprendernos, como en este caso que les digo, que revirtió una situación que parecía 2 meses de vida, vivió más de 25 años y con total salud, y falleció de otra cosa, pero eso lo vemos muchas veces en la clínica, otras veces no. Porque el ser humano es muy complejo, es muy difícil predecir, pero sí, seguramente, si llevamos adelante estrategias de salud, le va a ir mejor a esa persona que si no lo hacemos. Entonces, en esto de Abriendo Fronteras, así hemos empezado en el año 88, con esta historia que les contaba, que buscando el sustento científico de cómo habían operado esas relaciones cuerpo-mente, que incidían en esa mejoría del padre de mis hijos. Ahí fue que empecé a investigar en el Instituto de Neurociencias, después en el 93 escuché una charla de psiconeuroinmunología de José Bonet, que va a estar ahora en un rato, de la Universidad Favaloro. Yo dije, esto es lo que estoy buscando, esa explicación, ver cómo eso se plasma en el cuerpo. Y así fue que después hice la maestría de psiconeuroinmunología y yo en ese momento estaba en Argentina, después volví a Uruguay, y por agradecimiento a la vida dije, esto hay que llevarlo a la clínica. Empecé en oncología, porque digo, bueno, esto cambia la vida de una persona, la vida de una familia, es mucho y muy importante poder tener una concepción diferente de la salud. Y ahí fue que presenté el proyecto de atención a pacientes en el área de oncología en el año 95, que hoy continúa con otra cantidad de colegas que están por acá, que siguen con un equipo de atención a los pacientes y a los familiares en esta área. Y por supuesto, como eso no era solo para oncología, después siguió gastroenterología con Beatriz, con Jerry Cohen, hoy con Carolina Olano, y en endocrinología, en psiquiatría, en el hospital de niños, en asma, diabetes, obesidad, y bueno, fuimos replicando este modelo de atención en otras áreas. Y así que estamos desde el 95 llevando adelante y rompiendo estas fronteras de separar lo físico y lo emocional y de ver al paciente como un todo y atenderlo en todas sus características y todos sus factores. Y, por supuesto, para poder llevar esta atención es importante la formación, que haya profesionales que se formen en este enfoque. Por eso es que empezamos también en 1995 en Facultad de Psicología con Mariana Zapata, en UDELAR y también en la Universidad Católica. Llevamos la propuesta dentro de psicopatología empezar a hablar de la salud y de la psiconeuroinmunología y después armamos una asignatura en sí mismo de psicobiología del estrés y psicoterapia integrativa. Y en el año 2002 convocamos a los profesionales de la salud
a tener nuestra primera jornada científica de psiconeuroinmunología. Como era algo nuevo, con Iliana Algassi pensamos, a quien la conocí en Favaloro, pensamos va a venir poca gente, pedimos un laboratorio, pero habíamos puesto mi teléfono y empezó a llamar, más gente, porque esto ya estaba. Esto no lo trajimos nosotros. Esto cada uno en su clínica lo venía observando, lo venía viendo. Así que bastó el llamador para que se congregaran más de 100 personas. Y esas 100 personas hizo que el laboratorio nos quedara chico. Y bueno, yo había ido ahí a un colegio, a las dominicas, ahí enfrente al Clausen en ese momento, y nos prestaron el salón de actos y entramos las 100 personas y tuvimos nuestra primera jornada científica y fundamos la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología, que hoy ya tenemos muchísima gente, más de 250 egresados de la formación de UCU. Semanalmente se reúnen más de 83 psicoterapeutas y van a esos ateneos clínicos también médicos y psicólogos, más de 30 personas en los hospitales. Es decir, esto ha crecido mucho porque esto ya estaba entre nosotros. Quien veía al paciente, quien lo veía en su totalidad, ya lo sabía. Lo que estamos tratando de formar es en conocer el sustento científico que tiene todo esto y de eso se trata. Y bueno, así que en el 2003 y en el 2004 después empezamos el diploma, el posgrado, y bueno, tenemos la gran alegría que este año empezamos la maestría en psiconeuroinmunoendocrinología con 2 énfasis, un énfasis en ciencias de la salud y un énfasis en psicoterapia integrativa. ¿Y cómo hacer para que esto llegue a todos, a los profesionales y a la comunidad? Cada uno desde su lugar. La invitación, que ha sido la misma que permite que esto haya crecido tanto cuando empezamos muy poquitos, es continuar así. Cada uno en su lugar, en su disciplina, transmitir esto a los pacientes, a los colegas, a las instituciones, en los medios masivos de comunicación, seguir transmitiendo este paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología para bregar para que haya una atención integral de los pacientes. Por eso la idea es este concepto que se llama principios de influencia. Nosotros sabemos que principios de influencia son influencias que no son aleatorias, son intencionales. Por ejemplo, una medicación es una influencia, una técnica psicoterapéutica, una estrategia nutricional, son todas influencias. Pero el concepto de principios de influencia dice, para que realmente se produzca un cambio cuando hay una consulta, es que tiene que haber una convergencia de muchas influencias, pero desde muchas dimensiones. Esos son los postulados de la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Por qué? Porque podemos llevar adelante una estrategia terapéutica en un área sumamente eficaz, avalado por la investigación, por la clínica, y tener unos resultados en lo inmediato. Pero luego puede haber influencias que vienen desde otras áreas no diagnosticadas y no tratadas que van a revertir esos logros. Por eso la evaluación diagnóstica tiene que ser multidimensional. No quiere decir que el psicólogo haga una evaluación de la nutrición o una evaluación de las hormonas, o que el médico haga una evaluación de la parte de psicoemocional. Sí hacer biopsicoeducación. Todos tenemos que transmitir que todos esos aspectos están presentes en lo que le ocurre al paciente. Y luego trabajar transdisciplinariamente para que cada uno con sus técnicas de evaluación pueda hacer una evaluación. Y una evaluación de lo emocional, la evaluación multidimensional, a nosotros con la estrategia que hemos desarrollado desde la psicoterapia integrativa nos lleva 3 sesiones. No es que tenga un año para hacer la evaluación. En 3 sesiones podemos contactarnos con el paciente, tenemos técnicas que es la biopsicografía, algunos test, en lo clínico, identificar, lo fundamental es identificar factores de estrés que, entendiendo por estrés, insatisfacción de necesidades en cualquier área, que pueden estar incidiendo en lo que le pasa al paciente. Cuanto más factores incidentes evaluemos y tratemos, y vamos a tener más eficacia terapéutica, sin duda. ¿Y para quiénes es esto? Y para todas las personas que tengan una cronicidad de un malestar. No es para lo agudo, pero cuando hay una cronicidad de un malestar hay que ver qué factores están incidiendo en ello. Por eso
vamos a evaluar el estilo de vida en todas esas áreas, como ya lo hemos hablado, ni lo repetimos, factores, creencias, personalidad, sueño, alimentación, etc. Y tener en cuenta en esto de las fronteras que hay que alejarse del pensamiento lineal. Entonces, como mal y estoy mal. Es decir, hay una recursividad. Una cosa incide en lo otro. Factores biológicos inciden en lo emocional. Yo estoy mal dormido y se afectan nuestras relaciones interpersonales, se afecta lo cognitivo, pero a su vez eso repercute en mi estado biológico. Es decir, hay una recursividad. Eso nos aleja del pensamiento simple y lineal. Nos lleva hacia la convergencia causal. Y esta circularidad de emociones, pensamientos, neurotransmisores, hormonas, receptores del sistema inmune, anticuerpos, citoquinas, componentes hormonales, celulares, este eje intestino-cerebro, todo esto está avalado por la ciencia. Acá yo puse algunos artículos científicos que hablan justamente del ejercicio y la inmunidad. Hay otro artículo que es del 2020 que habla sobre justamente la microbiota del eje intestino-cerebro. Todo esto está ya avalado por la ciencia. No tenemos que esperar a que esto se demuestre. Ya está demostrado. Lo que tenemos que hacer es que eso cambie nuestra clínica, aplicarlo. Y además de identificar los factores no saludables, la otra frontera que debemos romper es que los profesionales de la salud no trabajamos solamente para modificar lo adverso, lo disfuncional. Los profesionales de la salud tenemos que trabajar también en potenciar los recursos de salud, en hacer educación en salud, biopsicoeducación, porque no es psicoeducación o bioeducación, es biopsicoeducación en todas las áreas y en todas las dimensiones. Porque además eso tiene también su demostración biológica, porque cuando nosotros nos sentimos bien, tenemos bienestar, aumentan nuestros factores neurotróficos, el BDNF, que es una sustancia derivada del cerebro, o el NGF, todos descubiertos por Rita Levi-Montalcini, la serotonina, que se sabe que estas sustancias tróficas y beneficiosas para la salud, estos factores son inhibidores del CRH, de la hormona liberadora de corticotrofina, de la hormona del estrés. Entonces es otra estrategia para modificar lo adverso, el potenciar recursos de salud. Y todos lo sabemos, porque en nuestra vida cotidiana sabemos que si afrontamos una situación de estrés, algo que nos afecta, nuestra respuesta va a ser diferente si veníamos bien, si tenemos toda nuestra metaplasticidad saludable, eso va a amortiguar el efecto de esa situación de estrés. Es decir, que estas sustancias neurotróficas son inhibidores de las hormonas del estrés. Y para ir terminando, la otra frontera que queremos abrir es justamente en no separar lo que tiene que ver con lo consciente y lo no consciente. Esto no es consciente, ya no se puede hacer nada, está ya, es inconsciente y esto es consciente. Hoy sabemos que en realidad tenemos memorias no conscientes, porque todas nuestras primeras memorias hasta los 2 años no estaban maduras las vías que unían el sistema límbico con la corteza prefrontal, eso se va mielinizando a lo largo de esos 2 años, entonces pero sí tenemos memorias, no es que no existen. Tenemos memorias intrauterinas. Sabemos hoy que el estrés materno afecta al feto. El cortisol materno atraviesa una enzima protectora y genera una vulnerabilidad de expresar el gen del CRH, de la ansiedad en ese bebé. Sabemos que la falta de oxígeno, de nutrientes, deja memorias, pero esas son memorias no conscientes, porque hasta los 2 años no tenemos lenguaje para poner palabras en las emociones, no están mielinizadas las vías que van a la corteza, pero son memorias, dejan facilitaciones de respuestas. Pero podemos acceder a ellas reconstruyendo la historia del paciente y empatizando, diciendo, así que cuando tú naciste, tu mamá no pudo estar contigo porque había fallecido su papá, estuvo deprimida, la internaron, seguramente te debe haber faltado. Podemos ir reconstruyendo y viendo cómo pueden haber habido vivencias que generaron determinadas respuestas de ansiedad, de aprensión, de miedo, etc.
O sea, podemos ir accediendo a esas memorias no conscientes a través de esa biopsicografía. Y sabemos que tanto estas memorias bioemocionales tempranas, como ya las memorias relatadas, sí, a mí me pasó esto, lo otro, todo eso está en el presente. Todo eso forma parte de todos nosotros, de nuestra vida, de quiénes somos. Está presente en nuestro presente, nuestra historia, nuestras circunstancias presentes y nuestras expectativas. Por eso decimos que hay que romper las fronteras y asumir esta complejidad que somos los seres humanos. Y finalizando, entonces, es epigenético, genes y ambiente, hacer una alianza terapéutica con los pacientes, hacer biopsicoeducación, una alianza colaborativa, identificar muchos factores desde muchas dimensiones, y la CT es la convergencia temporal, cómo incide la historia, las circunstancias presentes y las expectativas, y modificar lo disfuncional, pero potenciar los recursos de salud, ambas cosas. Y así vamos a tratar de que haya una alianza entre los protocolos y la estrategia personalizada, romper esa frontera, poder considerar las tolerancias personales a los fármacos, a las estrategias terapéuticas, a muchas cosas, en las técnicas de cuerpo-mente, de relajación, hay quien tiene sus preferencias, no todas las técnicas sirven para todos, hay que ver cada uno con qué se siente mejor, hay técnicas activadoras, hay técnicas para disminuir la ansiedad. Hoy hemos incorporado en nuestra práctica todo lo que es mindfulness, MBCT, aceptación y compromiso, que es otra técnica, otra estrategia psicoterapéutica. Y entonces rompemos estas fronteras entre el pasado, el presente y futuro, y sabemos que en cada uno de nosotros todo eso está presente, nos forma, somos quienes somos. Y entonces nuestras estrategias terapéuticas van a contemplar eso. Y esta es la última diapositiva que tenemos, y ver cómo es esto del cambio de paradigma. Hay muchas formas de cambiar paradigmas. Se dice que hay como 4 modalidades. Uno es el cambio por excepción, es decir, se mantiene el sistema de creencias anterior y cambio en alguna cosita algo. Otra forma es el cambio paulatino, donde vamos cambiando de paradigma, y eso va ocurriendo en la salud, que sin darnos cuenta en nuestros hospitales, en nuestras instituciones, de repente hay un asistente social, hay un psicólogo, empieza a haber cambios sin darnos cuenta, pero se va dando paulatinamente un cambio de paradigma. Otro es el cambio pendular, donde nos aferramos a otro sistema en forma cerrada. Adquirimos un nuevo paradigma, pero ya es un paradigma cerrado. Ese no es nuestro paradigma. Nuestro paradigma está abierto a seguir integrando cosas continuamente. Siempre seguimos integrando nuevos aportes, qué sé yo, en psicoterapia, la terapia de esquemas, aceptación y compromiso, nuevos pensamientos que traen otras personas y que decimos, esto puede ser bueno, puede ser útil, es acorde a nuestro paradigma, o sea, pero no nos aferramos en forma cerrada. Tenemos mucho para aprender y mucho para seguir incorporando. Y realmente el cambio de paradigma que nosotros proponemos es una transformación que implica una síntesis. Una síntesis, es decir, la integración de aportes de distintas disciplinas, distintas corrientes de la psicología, de otras disciplinas que no son de la salud, como la antropología, la filosofía, etc. De todo eso surge algo nuevo. Es un nuevo paradigma, es una transformación donde adherimos a un pensamiento complejo, a una convergencia causal que se opone al pensamiento simple y lineal, unas ciencias de la complejidad, a la transdisciplina que considera todas estas dimensiones. Y bueno, este diagrama muestra un poco todos los hitos que hemos ido recorriendo desde el 95, donde, bueno, ya en Buenos Aires habíamos creado un pequeño centro humana. Yo en ese momento soy de acá de Uruguay, pero vivía en Argentina, con 2 que van a ver en el video, que son el doctor Wasserman y Liana Moni. Habíamos creado un centro humana y después lo trajimos para acá, para Uruguay, cuando volví a Uruguay en el 95. En el 2002 la fundación de SUMNIE, 2003 el diploma, 2006 otro diploma, y fundamos, esto trasciende las fronteras de Uruguay. Hemos tratado de llevar esto a Latinoamérica, a Europa, a la Universidad de Salamanca, a distintos lugares, y fundamos la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas. En el 2007 fue la primera versión de posgrado,
En el 2008, acá se me fue, en el 2008 fundamos la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología junto con el doctor Bogileski, que era el director de las escuelas de posgrado de la Universidad Favaloro, y fue acá en Uruguay que la fundamos. Fue precioso el congreso y a los 10 años, en el 2018, lo volvimos a hacer, y realmente ese congreso reflejó también el abrir fronteras, porque era para todos los profesionales de la salud, y unimos también al APSI de psicoterapia integrativa, que siempre funcionaba separado, pero en Uruguay lo hicimos todos juntos, al APSI y Flamnia. Y bueno, y ahora la maestría, que ya hay muchos acá egresados del posgrado, les anunciamos que empezó este año, va a ser solamente de 2 años, un primer año de posgrado, y el segundo año ya es el título de maestría. Y vamos a inaugurar algo que realmente era un anhelo que tenía hace muchos años, que era de organizar en la Universidad Católica una clínica del estrés. Una propuesta que yo la venía planteando y la vamos a plasmar ahora en el marco de la maestría, pero la vamos a abrir ya este año. Vamos a hacer una clínica del estrés como servicio de extensión universitaria. Y en esta red NIE, a nivel de formación, hemos trabajado mucho en estos 20 años, a nivel de clínica, relaciones nacionales e internacionales y divulgación. Esto es en chiquitito algo de lo que hemos hecho entre todos los que estamos acá y muchos otros que hoy no nos han podido acompañar. Pero esto no sería posible si no es por el aporte de cada uno de ustedes, de cada uno de todos nosotros. Porque, bueno, es muy compleja esta red, pero a nivel de Centro Humana, que ustedes saben que es el Instituto de Formación de SUBNIE, hemos hecho una formación que ahora, bueno, por la pandemia es online, asincrónica, es un curso de 8 semanas que cada uno lo ve cuando quiere, como quiere, son videos, con los conceptos básicos que hemos consensuado en la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología, sobre epigenética, sobre constitución biopsíquica, memorias bioemocionales. Por eso, si bien se llama de psicoterapia, está abierto y lo han hecho muchos médicos que están acá presentes, porque son conceptos que sirven para compartir estos conocimientos que nos facilitan la transdisciplina. Hemos hecho cursos independientes de infancia, adolescencia, conductas complejas, violencia, psicocardiología, psicooncología, endocrinología, sueño, alimentación, bueno, de muchos temas. Son cursos independientes más o menos de 4 semanas que son también online y asincrónicos. Hemos hecho por primera vez, que eso también está muy bueno, una formación para formar facilitadores en técnicas cuerpo-mente y mindfulness. Esto también es online, pero sincrónico, porque hay técnicas vivenciales, es una formación de 1 año. Y después hemos hecho algunos seminarios de perinatalidad, que lo da Inés Acosta, que estaba por ahí, otros del manejo del dinero, que es un tema que poco se habla, pero también hay una visión NIE del mismo. Y bueno, vamos a ir sacando otros seminarios, está por salir otra del manejo de situaciones jurídicas y legales en nuestras clínicas, y vamos a ir sacando, y está abierta las puertas para cualquiera de ustedes que quiera presentar un seminario que pueda hacer un aporte para todos, lo presenta y lo armamos y lo ponemos en común para todos. Y también vamos a hacer tipo masterclasses de chiquititas de 2 horas sobre algunos temas que queremos profundizar, qué sé yo, sobre alexitimia, bueno, distintos temas que podamos querer profundizar. Y creo que un gran logro que hemos tenido es la formación de los grupos de estudio y supervisión, los GES, que acá también hemos abierto fronteras, porque al principio era solo de psicólogos. Hay 83 personas que se están reuniendo para hablar sobre los pacientes, cambiando los nombres, manteniendo la identidad, pero que se vienen reuniendo regularmente cada 15 días, es 1 hora y media la reunión, y son 85 psicoterapeutas que se reúnen y participan en estos grupos, a veces médicos, Beatriz o Diana Llorio, hay distintos médicos que han participado porque tienen casos en común y vemos al paciente desde esta visión integral y cuál es la mejor manera de ayudarle. Y las pasantías, que eso ya pasa a la clínica. A nivel de universidades, también gracias al aporte de todos, estamos en UCU, en UDELAR, que empezamos con Mariana, en el CLAE, Graciela Bouza planteó un proyecto, yo fui como docente también y otros
también hemos colaborado con ella, después lo siguió Raquel Zamora. Después en el exterior, bueno, en Favaloro, yo estoy como docente, pero también a veces, bueno, va Maribel Pauli, van otros docentes. En la Universidad de Belgrano tenemos una diplomatura de psicoterapia integrativa junto con Mirta Laham, y algunos de ustedes me acompañan en el equipo docente, como Andrea, bueno, Pilar también ha ido, varios colegas han ido a la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Chubut, de San Juan, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Medicina y en Psicología, en la Universidad de Flores, en un doctorado, en El Salvador, en Maimónides, en la Universidad de Salamanca, gracias a una colega de aquí también hemos ido y hemos llevado la NIE. Después en la Universidad en Ecuador, en Cuenca, en Loja, en Quito, en Venezuela. Bueno. Y a nivel de la clínica, esto sí es importante para que ustedes sepan, en los lugares donde ya estamos funcionando, desde el año 95 en el Hospital de Clínicas, después más tardíamente fuimos al Pereira Rosell, en obesidad, diabetes, en asma, y ahí agradecemos muchísimo, por eso les vamos a dar un reconocimiento a los directores de estas clínicas, porque realmente nos han abierto las puertas para poder funcionar allí y trabajar transdisciplinariamente. Y tenemos muchos convenios con pacientes, en contextos vulnerables de adolescentes, con el SMI por María Brotos, esclerosis múltiple, y bueno, en el marco también de pasantías en Maldonado hicimos también participación en algunas ONG o instituciones solidarias, y talleres muchísimos de pacientes, de familiares, de mindfulness para funcionarios del hospital, de nutrición, de autismo, cuerpo-mente, de oncología, de esclerosis múltiple. También hemos hecho, médicos de acá de medicina familiar han organizado talleres en Minas, otros en Salto, o sea, muchas personas han organizado talleres en el interior también, en Soriano, en Tacuarembó, en Canelones. Y tenemos las conexiones con las entidades internacionales, que para que las conozcan simplemente, IFNE es la Mundial de Psiconeuro, FLAMI es la Federación Latinoamericana, CEPI es de Psicoterapia Integrativa, que nos dieron un premio por nuestra clínica, ALAPSI en el 2021, ALAPSI es la Latinoamericana de Psicoterapia, después está la Mundial de Psicoterapia, etcétera, y otras instituciones con quien tenemos convenios. Y en las redes, los invitamos a todos a entrar a YouTube. Tenemos muchísimos videos allí gratuitos de muchos temas que pueden ingresar en YouTube. Y hemos ido a la policía porque hay mucho estrés policial, con varios que están acá hemos hecho talleres laborales, educativas, y tenemos muchas publicaciones. Está fibromialgia, que publicó Uboldi, hay de adulto mayor, de cardiología, artículos científicos. Así que con todo esto, esto ha sido posible por la participación de todos y cada uno, y los invitamos a seguir caminando juntos para seguir construyendo este enfoque integral de la salud. Muchas gracias.